Romanos capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pues es servidor a Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos venir a tu casa, Señor, venir y tener comunión unos con otros y venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ser edificados en tu palabra, podemos crecer en el conocimiento de tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Es mi oración que esta congregación, que cada oyente pueda crecer en su conocimiento de tu voluntad a través de tu palabra, pueda crecer en una experiencia de devoción, de compromiso, de obediencia y de comunión más profunda contigo a través de tu palabra, pueda crecer en un sentido de responsabilidad, de disciplina, Señor, de obediencia a tu palabra, conforme meditamos en ella, Señor. Pueda crecer en un compromiso más fiel, Señor, con tu obra, Dios, y en un amor más profundo por aquellos que están fuera a través de tu palabra, Señor. Que podamos entender que en la medida en la que estudiamos más tu palabra, Señor, no es solamente nuestro intelecto el que está siendo nutrido, sino que cada día crecemos en una relación más íntima contigo. Así que, mi Padre Celestial, te lo pido, Señor. Te pido que esta palabra pueda ser necesaria, útil, Señor, y eficaz para la vida de cada uno de los que están en este lugar. Y todo sea para exaltar tu nombre, todo sea para darte honra, gloria y alabanza por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Para ser honesto, no tenía pensado pararme frente a ustedes hoy a exponer la palabra de Dios. Pero bueno, se me presentó la oportunidad y pues, ¿por qué no? Siempre y cuando tenga la oportunidad de predicar la palabra del Señor, creo que es un privilegio. Y rápidamente me recordé de este pasaje bíblico que estuve leyendo ya hace algunos días, y me parece que ese tema que vamos a estar hablando hoy es bastante oportuno para nuestras vidas en un tiempo como el que estamos viviendo. Pues estamos viviendo tiempos bastante críticos en todas las esferas y áreas
de nuestra sociedad. Y sobre todo, en cuanto se refiere a la ley, a las ordenanzas, a los mandamientos, a todo aquello que es establecido en una constitución o todo aquello que es demandado por las autoridades civiles, autoridades gubernamentales. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? A que no solamente Venezuela, sino el mundo entero, muchas naciones en el mundo entero, se están viendo muy afectadas por ciertas leyes particulares que muchos gobernantes están estableciendo en sus naciones. Leyes que en últimas no están beneficiando realmente al ciudadano y en este sentido a la iglesia. O también muchas de esas leyes que, si bien es cierto, son buenos mandamientos, son buenos reglamentos, los cuales estamos mandados a obedecer, en muchos de ellos, aquellos que los han establecido terminan corrompiéndose. En palabras más simples, aquellos que establecen la ley terminan desobedeciéndola ellos mismos. Ante ese dilema, ¿cuál es nuestra posición como iglesia de Dios, como cristianos, ante este problema, ante esta problemática? ¿Qué debemos hacer ante una ley determinada? Y en una nación como Venezuela, en la que la ley es poco estimada, en la que las personas tienden a ignorar con frecuencia cada una de las reglas, cada uno de los estatutos que se establecen para el bienestar de la sociedad. A veces vemos en otras naciones en las que se ha creado una cultura de obediencia por las leyes. He escuchado de algunas naciones en las que usted no ve basura en las calles, porque las personas sencillamente no tiran basura en las calles porque está penado por la ley. Vemos ciudades en las que las leyes de tránsito se cumplen a cabalidad, cosa que debería suceder en toda nación, en toda ciudad. Vemos ciudades en las que el pagar los impuestos o el pagar los servicios como la luz, el agua y todo eso tienden a cumplirse a la perfección, o por lo menos en su gran mayoría. Pero vivimos en una nación en la que poco se respeta las leyes, y esa cultura de indiferencia ha venido marcando nuestra conducta por muchos años. La pregunta es, como cristianos, ¿debemos seguir en esa misma posición o debemos hacer algo al respecto? ¿Debemos cambiar por razón de que así lo establece la palabra de Dios? ¿O debemos seguir nuestro camino ignorando todo cuanto se nos demanda, sabiendo que estamos deshonrando primeramente al Señor antes que a los hombres? Parte de lo que es la vida cristiana es caminar en integridad, es caminar en rectitud, dando en todo testimonio de Cristo Jesús a los hombres. Y si no damos testimonio de Jesús en cuanto a cumplir las leyes se refiere, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos deshonrando directamente al Señor porque estamos violentando un estatuto en su palabra. El Señor lo establece con mucha claridad en este texto del capítulo 13 de Romanos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí en este texto, más que nada o más específicamente se está refiriendo a las autoridades civiles, a las autoridades de gobierno. Aquellos que Dios ha puesto en la tierra como reyes o como magistrados o como ministros de justicia o de cualquier otro sistema, o presidentes o alcaldes o gobernadores, o autoridades como policías o jueces, o autoridades locales en nuestra comunidad,
que de alguna manera han sido establecidas para imponer el orden. Y es que un principio que debemos entender, en lo que muchas personas tienden a fallar, y es que en toda sociedad, en todo grupo de personas que al final terminan formando una comunidad, debe existir reglas, debe existir autoridades. Decía un pastor, si 40 personas, 40 parejas, decía él, se quedan varados en una isla, lo primero que se debe hacer, lo primerito, es que alguien se levante y comience a imponer reglas. No que alguien se levante con una actitud autoritaria y dominante, no, sino que un líder se levante y comience a establecer reglas en las que todos puedan cooperar y todos puedan obedecerlas. Él dice, imagínense que 40 parejas se queden varadas en una isla y no haya regla alguna. El esposo de esta se va a querer emparentar con la otra y se va a volver una Sodoma más. ¿No cree usted? La pregunta es, ¿quién se lo va a impedir? ¿Qué sistema habrá en la isla que lo va a castigar y a enjuiciar porque ha cometido algún crimen? O si alguien mata al otro, ¿cómo se castiga si no hay reglas? Hace poco salió una película que se llama La Noche de la Expiación. No le recomiendo que la vea, hermano. Yo tampoco la he visto. No, pero para eso existen lo que se llaman trailers o cortos o pequeños comerciales acerca de la película. Entonces uno sabe, hermanos, de qué es lo que se trata antes de verla. Supuestamente, según el argumento de la película, es que es un tiempo y una sociedad en la que la violencia y la delincuencia se han reducido a un 1%, cosa que es imposible. Pero dice que la violencia y la delincuencia se han reducido a un 1%. O sea, es la ciudad más segura en todo el mundo. Pero lo interesante es ¿por qué? No es porque hay mejores policías que en todos los demás países. No. Es porque una vez al año se le permite a todo el mundo hacer todo cuanto le venga en gana, sin que haya ni una sola ley que se lo prohíba. Durante una noche, si no me equivoco, 12 horas. Ellos establecen, bueno, desde hoy desde las 7 de la noche comienza lo que le llaman la purga, así lo llaman, hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. En ese trayecto de tiempo, cualquiera puede hacer lo que quiera y como lo quiera con quien lo quiera. Los ladrones, violadores, drogadictos, prostitutas, asesinos, terroristas pueden hacer lo que les venga en gana, sin que haya ni una sola regla que pueda impedírselos. Tú puedes matar a tus familiares si así te place, sin temor a que al día de mañana te puedan meter preso. Lo que sucedió en ese trayecto de tiempo, nadie tiene la culpa, nadie sabe nada, nadie paga por eso. Imagínense que eso sucediera. Cinco o 6 horas de tiempo para que las personas vivan sin reglas. Es suficiente para que un sistema, una sociedad, se corrompa totalmente. Que se le dé al hombre la oportunidad de hacer lo que le plazca sin temor a ser castigado, sin el peso de la ley encima de él. Las leyes son necesarias. Las reglas son necesarias. Pues ellas mantienen el orden de una sociedad. Y Dios es un Dios de orden. Establece orden. Dios ama la disciplina.
Así que algo que debemos entender en primer lugar es que todo necesita un orden. Y en toda sociedad las reglas son fundamentales para la supervivencia del ser humano. Y para agrado de Dios y para alabanza de Dios, ya que todas las cosas que Dios permite en la tierra es para alabanza de su gloria. Amén. No vaya a ser como algunos dicen por ahí, que las leyes se hacen para romperlas. No, eso es algo totalmente irracional. Las leyes se hacen para cumplirlas más bien. ¿Ok? Entonces, el llamado de esta mañana es a que como cristianos o ciudadanos, sea que usted no es cristiano, pero de alguna manera entendamos que debemos tener y debemos cultivar en nuestra vida y en nuestras casas un sentido de responsabilidad por las leyes que han sido establecidas y por someternos a las autoridades que Dios mismo ha establecido en esta tierra. Y hay varias razones que expresa este pasaje bíblico acerca de por qué nosotros estamos llamados a obedecer a las autoridades superiores. Y yo quiero que piensen mucho en eso, hermanos, porque vuelvo y repito, Venezuela es una nación que lamentablemente ha creado una cultura de indiferencia ante las leyes. Usted a cada 5 segundos ve a un carro tragarse la luz con facilidad. Una vez iba con un hermano e íbamos un poco tarde, retrasados, y el hermano pues veía que pasaba semáforo tras semáforo y estaban en rojo y déjele que son pasteles, hermano. Pero hubo un momento en el que iba tan apresurado que no se dio cuenta, en una curva había una alcabala y de broma no le frenan los pies al policía. Se llevó un regaño, gracias a Dios no nos hicieron más nada, nos dejaron ir, pero se llevó un buen regaño. Y cuando íbamos en el carro nuevamente, un momento en que tuve la oportunidad y lo tomé del hombro y lo miré y le dije: hermano, te voy a decir una cosa, los semáforos en rojo son para que nos detengamos. Y me dijo: tienes razón, hermano. Y espero que desde ese día en adelante pues haya tomado conciencia respecto de eso, pues es necesario, hermano. Debemos a pensar que como no nos están viendo, entonces vamos a violentar la ley, sabiendo que estamos puestos en esta tierra no para agradar primeramente a los hombres, sino para agradar a nuestro Dios. Y es que hay una palabra, y la verdad no recuerdo con exactitud dónde está, pero dice que no temamos al que mata el cuerpo, temamos más bien al que no solamente puede matar el cuerpo, sino también el alma. En otras palabras, hermanos, si tú no vas a obedecer la ley por temor a los hombres, por lo menos hazlo por temor a Dios. Porque Dios no solamente puede castigar tu cuerpo aquí en la tierra, no, Él también puede hacerlo en la eternidad. Así que por el cuidado también de tu alma, sométete a las autoridades, sométete a las leyes que Dios ha establecido. Y la primera razón, y creo que ya lo he repetido en varias ocasiones, primera razón por la cual nos sometemos a la ley es por lo que dice el versículo 1. Porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Si alguien le pregunta, ¿por qué voy a someterme a la ley? Porque es Dios quien la ha establecido. Y el no someterse, el no obedecerla implica una cosa, que yo estoy resistiendo, que yo me estoy oponiendo a lo que Dios ha establecido. En otras palabras, el que existan policías, el que existan jueces, el que existan gobernadores, alcaldes, presidentes en una nación, es voluntad de Dios. El que en otras naciones existan reyes y monarcas es voluntad de Dios. Es parte del plan de Dios y del propósito y diseño de Dios establecer autoridades en una sociedad, en una nación, en una región, en un estado.
Y por lo tanto, si yo no me someto a esas autoridades, lo primero que estoy haciendo es decirle al Señor que no me interesa lo que Él ha establecido. Y por lo tanto me estoy oponiendo a sus leyes. Así que espero que de ahora en adelante podamos tomar más conciencia y saber que nuestra obediencia a la ley no depende de si nos están viendo o no, o de si vamos a recibir algún beneficio o no. Depende primordialmente de nuestra obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Pues dice la palabra que las autoridades han sido establecidas por Él. Amén. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios, resiste a lo establecido por Dios, y aquellos que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que vuelvo y repito, si no te quieres someter a la ley por causa de los hombres, hazlo por causa de tu propia alma, hazlo por causa de tu obediencia al Señor. Que dicen algunos, yo no me someto a hombres sino a Dios. Pues Dios te mandó a someterte a los hombres. Así que por ahí estás pelado, hermano. Entonces la primera razón es que nos sometemos a las autoridades porque esas autoridades, sean cuales sean, han sido establecidas por Dios. Porque quizás usted comenzará a preguntarse, pero hay autoridades que son corruptas verdaderamente. ¿Que acaso Dios aprueba la corrupción? ¿Que acaso Dios aprueba el hecho de que ellos actúen de manera injusta e impongan leyes que terminan dañando a la sociedad? No, pero hablaremos de eso en un momento. Pero aun cuando Dios no apruebe lo que esas autoridades están haciendo, sí es voluntad de Dios que esas autoridades estén gobernando. En otras palabras, hermanos, no sé lo que usted piense respecto del presidente que está en nuestra nación actualmente. Dudo que algo bueno. Pero sea lo que sea que pensemos del hombre que está allí, Dios así lo estableció. Y Él será quitado cuando Dios así lo decida. Ahora, eso no implica que no vamos a oponernos a cualquier mandato que... Vamos a hablar de eso en un momento, no quiero desviarme del camino. Pero lo que quiero decir es que sea quien sea, con bigote o sin bigote, hermano, quien sea, en la condición en la que sea, toda autoridad está en un puesto de gobierno, está en un puesto en el que puede mandar o superior a nosotros porque Dios lo ha establecido. Y si no, váyase al libro de Daniel, en el que Dios reprende duramente a Nabucodonosor y le dice que lo va a destituir de su reino y que durante 7 años, si no me equivoco, va a estar totalmente fuera de su puesto, caminando entre las bestias como un animal, para que él al final entienda que todos los reyes los pone Dios para administrar su reino. En otras palabras, ningún presidente, ningún rey es dueño de una nación, sino que es simplemente un administrador del reino que le pertenece a Dios en primer lugar. Amén. Así que una cosa muy importante, y es que cuando la palabra de Dios dice sométase toda persona a las autoridades superiores, quiere decir que si Dios ha colocado a una persona en una posición de autoridad, en una posición de gobierno, de ley, básicamente le está otorgando a esa persona una responsabilidad superior de velar porque sus leyes, sus mandamientos y su modo de gobierno se apeguen y se subordinen a la palabra de Dios. Dios no es loco al establecer a nadie como autoridad. El propósito y deseo principal de Dios es que toda persona que Él mismo coloque como una autoridad vele porque sus leyes se apeguen a la palabra de Dios.
Y la razón por la que una sociedad cae en decadencia es porque sus leyes se desvían de lo que Dios ha establecido en su palabra, y Dios ha de juzgarlos duramente. Si una ley corrompe lo que Dios ha establecido, si una ley se opone a lo que Dios ha establecido, Dios ha de juzgar a esa autoridad, porque la responsabilidad de esa autoridad, sea quien sea, es cuidar de que lo que Dios ha establecido en este libro se cumpla en sus constituciones. Así que el hecho de que alguien esté en una posición de autoridad quiere decir que pesa sobre él o ella una responsabilidad muy grande. Y no estoy hablando solamente de un presidente, de un gobernador, estoy hablando desde un padre, desde un jefe de un trabajo. Ojo, los que son jefes, cada quien es responsable por administrar su puesto de autoridad con disciplina y con integridad, de modo que la palabra de Dios sea exaltada, de modo que no sea el evangelio blasfemado por causa de nuestras malas obras. Así que primero nos sometemos a las autoridades porque es Dios quien las ha establecido. Y primera de Pedro 2:13 nos dice algo similar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero dice primero, ¿por causa de quién? Del Señor. Por causa de Dios, primero que nada. ¿Por qué? Porque fue Dios quien las estableció. Amén. En segundo lugar, nos sometemos a las autoridades porque ellas han sido colocadas para el beneficio de los justos, para el beneficio de aquellos que hacen el bien. Dios ha establecido las autoridades para que ellas velen por el cuidado y por la atención y por el beneficio de aquellas personas que hacen lo bueno y que cumplen la ley. Y lo dice el versículo 3 en adelante: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Quiero que estén conmigo en la lectura. Versículo 4: porque es servidor de Dios. ¿Para qué? Quiere decir que toda autoridad Dios la ha establecido con el principio de que esa autoridad sirva para el beneficio, el bienestar y el cuidado de la sociedad, de aquellos que cumplen las demandas de la ley. Es como cuando en una empresa ven a un empleado trabajar de manera disciplinada, diligente, producir más que los demás en su labor, y entonces al final del mes colocan una foto de él en un mural y dicen empleado del mes. ¿Lo han visto? Eso generalmente no sucede mucho acá, pero lo hemos visto. Yo generalmente lo he visto en las películas, y eso realmente es bueno. Eso es agradable, eso es honroso. Que te coloquen tu foto en un lugar y diga: esta persona ha trabajado más que los otros, esta persona ha producido más que los otros, esta persona ha tenido una conducta laboral mucho más honrosa que los otros. Así que es digna de honor. Y de un bonito también. Dirán las personas ahorita: pero ¿para qué me van a poner mi foto? Eso no me sirve de nada. Deme algo. Una bolsita de comida, hermano, por lo menos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que una de las razones por las cuales nos sometemos con disciplina, con diligencia ante las autoridades, es porque Dios las estableció para el beneficio de aquellos que hacen lo bueno, de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que se someten a la ley. Aquellos que no andan cuestionando a diestra y siniestra la ley. ¿Ok? En tercer lugar,
Nos sometemos a las autoridades porque ellas también han sido puestas para el castigo de los que hacen mal. Si bien es cierto, por un lado, ellas han sido establecidas para beneficiar y para alabar a aquellos que las obedecen, también han sido establecidas para castigar duramente a aquellos que hacen lo malo. Versículo 4 dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién no lleva la espada? ¿Quién lleva la espada? La autoridad. Porque no en vano esa autoridad lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Lamentablemente vemos hoy en día que la maldad no está siendo castigada, que si hay dinero de por medio, entonces la maldad queda impune. Eso es corrupción. Pero el diseño de Dios establece que esas autoridades deben actuar con competencia y con integridad, de manera que puedan castigar duramente a aquellos que obren mal. Es decir, si están en juicio, si un juez está enjuiciando a un malhechor, a un asesino o a un violador, aun si hubiera dinero de por medio, su responsabilidad es imponer un castigo justo para esa persona. Y cuando dice que no en vano lleva la espada, que es símbolo de castigo, algunos comentaristas piensan que posiblemente se está refiriendo, o que eso posiblemente pueda ser aplicable a lo que hoy se conoce como la pena de muerte. Y algunas personas se preguntarán, si la palabra de Dios dice no matarás, ¿por qué existe lo que se llama como pena de muerte? Bueno, creemos como iglesia de Dios, habiendo obviamente estudiado lo que enseña la palabra, creemos que dar muerte o privar de vida a un malhechor o a alguien por manos de una autoridad gubernamental no se constituye como asesinato, así como lo establece la palabra de Dios. En otras palabras, si una autoridad, un gobierno o la policía o quien sea tienen una ley que es privar de la vida o dar pena de muerte por algún crimen atroz, eso no se constituye como asesinato, por lo tanto no es una violación a la ley de Dios. Que primordialmente el mandato de no matarás se aplica a todos aquellos a quienes Dios no les haya dado la espada, simbólicamente hablando. En otras palabras, no todos tienen lo que aquí se describe como la espada, como la autoridad para castigar. Y aquí no me estoy refiriendo a un padre. Por eso es que el texto específicamente se está refiriendo a autoridades civiles, de gobierno. ¿Ok? No se está refiriendo a un padre, no es que un padre va a tener el derecho de matar a su hijo. Imagínense. ¿Sí? Lo que es que podemos de alguna manera extraer enseñanzas y aplicarlas a diferentes aspectos de la vida. Pero exclusivamente el texto se está refiriendo a personas que están en posiciones altas en un gobierno, para castigar la maldad de los impíos. En otras palabras, si una ley ha sido establecida en la nación de dar pena de muerte a alguien que ha cometido un crimen verdaderamente condenable, eso no se constituye como algo prohibido en la palabra de Dios. Que nosotros como ciudadanos tenemos prohibido el quitarle la vida a alguien, es un pecado ante Dios, porque Dios no nos delegó la autoridad a hacerlo. Y aun si Dios les delegó la autoridad a ellos de hacerlo, no quiere decir que lo van a hacer como les venga en gana, sino cumpliendo así lo que ha sido establecido en la Constitución. Amén. Así que, por si había esa duda, mis hermanos, creemos como iglesia de Dios que la pena de muerte es algo que es aprobado por Dios por causa de la maldad de aquellos que violentan la ley de Dios.
Claro, si un gobierno lo ha establecido y que sea por manos del gobierno, no es que por allí alguien vaya quiere tomar venganza contra alguien y entonces busquen la ley. En el artículo tal dice que se le puede dar pena de muerte a alguien que eche un castigo y por lo tanto, no. Por manos de alguien que tiene en sí la autoridad para hacerlo. ¿Ok? Así que, repito, nos sometemos a las autoridades porque ellas, aparte de ser servidores de Dios para el beneficio de los que hacen el bien, son servidores de Dios para castigar a aquellos que hacen lo malo. Así que si tú no quieres temer a la autoridad, si no quieres temer al castigo, entonces procura con diligencia someterte a las autoridades superiores. Y cuarto, por causa también del castigo y por causa de la conciencia. Más por causa del castigo, o mejor dicho, más por causa de la conciencia que del castigo, nos sometemos a las autoridades superiores. Verso 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Primordialmente nos sometemos a las autoridades superiores, más que por temor a ser castigados, lo hacemos por causa de la conciencia. Lo hacemos primordialmente por el hecho de que sabemos que Dios fue quien estableció las leyes. Lo hacemos porque como cristianos sabemos que somos representantes de Cristo y que nuestra conducta debe dar testimonio fiel de Cristo Jesús al mundo, y por eso lo hacemos. Jesucristo nos dio ejemplo cuando se les preguntó si debían pagar el impuesto al César. ¿Qué les dijo ellos? Muéstrenme la moneda, muéstrenme esa moneda. ¿Qué rostro se muestra en la moneda? Y ellos le dijeron, pues el rostro de César. Es como decir el rostro de Bolívar. Y él diga, bueno, denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nos demostró ejemplo de sometimiento a las autoridades. ¿Ok? Y por causa de la conciencia, no solo la nuestra, sino también la de nuestros hermanos, sino también la de los inconversos, vamos a someternos a las autoridades. Y lo dice Primera de Pedro 2, capítulo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Se lo voy a parafrasear. Dice que mantengamos ante los inconversos una conducta irreprochable, irreprensible, digna de elogio y digna de consideración, para que ellos, al ver nuestras buenas obras y al considerarlas, glorifiquen a Dios. Así que incluso por causa de la conciencia de los inconversos, para que no digan, epa, ese es un falso evangélico. Para que no digan, epa, para yo ser evangélico como él, prefiero quedarme como estoy. ¿Por qué? Porque él es un falso, porque él es un mentiroso, porque él es un estafador. Por causa de mi conciencia ante el Señor, por causa de la conciencia de mis hermanos en Cristo y por causa de la conciencia de aquellos que no conocen de Dios, para que vean nuestra buena conducta y terminen glorificando a Dios. Versículo 15 dice, del mismo Primera de Pedro, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, para que aquellos que nos juzgan como malhechores terminen callándose en su ignorancia y al final, en el día del Señor, terminen glorificando a Dios. Versículo 8 en adelante, no debáis nada a nadie. Dice el 7, pagad a todos lo que debéis. Eso ya estamos en Romanos. Pagad a todos lo que debéis. El que tributo, tributo. El que impuesto, impuesto. El que respeto, respeto. El que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En quinto lugar, nos sometemos a las autoridades y procuramos tener una conducta irreprochable ante los que nos ven por causa del amor al prójimo.
En otras palabras, hermanos, escuche bien, la razón de nuestra obediencia a la ley es simple y llanamente el segundo mandamiento de Cristo: amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Dice: pagad a todos lo que debéis. Al que le debes tributo, darle tributo. Al que debes el impuesto, dale el impuesto. Al que le debes respeto, dale respeto. Al que le debes honra, dale honra. Sea que incluso lo merezca o no lo merezca, pero si estás llamado a hacerlo, porque es la ley, así lo debes cumplir, primordialmente por causa del amor al prójimo. Y luego dice: no debáis a nadie nada. ¿A qué se está refiriendo? A lo que dice el versículo 7, de que paguemos a todos lo que debemos. No debamos a nadie nada, sino más bien el amarnos los unos a los otros. Que el amarnos unos a otros, que el amor al prójimo sea la deuda principal que nosotros tengamos con los demás y sea el motor que nos impulse a entonces cumplir con todas las demandas que nos han sido establecidas y a vivir de una manera irreprochable ante la sociedad. Amén. El amor al prójimo. En otras palabras, si hay una ley en la Constitución, yo la voy a obedecer por amor al prójimo. Si un profesor, si un director de alguna institución me ha dado una orden, yo la voy a obedecer por amor al prójimo. Si mi padre me ha dado una orden, la voy a obedecer por amor al prójimo. Si mi esposo ha dado una orden si el esposo ha dado una orden a la esposa, la voy a obedecer por amor al prójimo. Amén. Es el factor fundamental. Dice verso 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si de verdad hay un amor sincero en nosotros para con nuestro prójimo, vamos a procurar cumplir cada una de las demandas de la ley. No meramente por causa del castigo, sino más bien porque realmente así somos llamados a hacerlo. Amén. Y por último, porque quizás algunos se preguntarán, y como lo habíamos mencionado al principio, ¿qué pasa con las leyes que han sido establecidas que no son buenas? ¿Qué pasa con una ley que violenta los mandamientos de Dios? En Estados Unidos hace poco se aprobó la ley de diversidad de género, en la que nadie tiene derecho a negar el matrimonio a personas del mismo sexo. Y si un pastor se niega a darle casamiento a un matrimonio del mismo sexo, a una pareja de homosexuales o lesbianas, ese pastor debe ser castigado. La pregunta es, ¿eso está establecido en la palabra de Dios? ¿Aprueba Dios la homosexualidad? No, más bien la castiga y la reprende. Por lo tanto, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Obedecemos a la ley porque así lo dice Romanos 13? ¿O obedecemos a el Señor? Si no me equivoco, también en Estados Unidos se aprobó la ley del aborto. No estoy muy al tanto de eso. En Colombia hace poco se estableció también una ley, si no me equivoco, o de aborto o de diversidad de género. Aun cuando se recogieron firmas en contra, aun cuando hubo muchas personas protestando al respecto, aún así se aprobó tal ley. Pregunta es, ¿cuál es nuestra posición ante esa situación? ¿Cuál es nuestra labor?
en el lugar en donde yo estaba trabajando se me obligaba continuamente o se me exigía continuamente que yo debía participar de las actividades políticas de la institución, aun cuando yo no estaba de acuerdo con sus ideales políticos. Me decían que era una orden. Claro está que ellos mismos estaban conscientes de que eso no era una orden. Si hubiese sido una orden, lo pasan por escrito, firmado por la Oficina de Recursos Humanos, pero no se atreven a hacerlos porque saben que eso es ilegal. Lo que hacen es intimidar al empleado, haciéndole creer que de alguna manera lo quitarán de su empleo si no contribuyen con sus ideales. Y una muchacha me dijo, que es cristiana, me dijo, yo también estaba en ese dilema de si cumplía con lo que ellos me estaban diciendo o no. Entonces estaba orando al Señor y me acordé de la palabra que dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores. Y yo lo que hice fue reírme. Y me recordé una cosa. Hay el problema de no estudiar la palabra. ¿Sabes una cosa? Le dije. Cuando ellos nos mandan a hacer lo que nos están pidiendo que hagan, ellos no están apoyando un partido de X o esto y lo otro, no. Ellos están haciendo un culto a un hombre, porque se ve a leguas. No hay forma de pintarlo o camuflajearlo. Lo que ellos están haciendo es idolatría. Aparte de ello, sabemos que sus ideales son totalmente corruptos, tanto del uno como del otro. La pregunta ¿es agradable, es honroso ante el Señor que yo participe en esas actividades? Además de eso, la palabra de Dios me dice que yo como cristiano, yo no puedo ir en contra de mi propia conciencia. Que si mi conciencia me acusa, yo no puedo hacer lo que se me está pidiendo que haga. Ajá. Que si se me está mandando a hacer determinada labor, pero en cierta manera yo creo que lo que voy a hacer no está bien, entonces no debo hacerlo porque estoy incurriendo en pecado. ¿Ok? Como está, si no me equivoco, en Romanos 16. No, en Romanos 14. Si tú crees que debes comer carne, que puedes comer carne y tienes la libertad de comer carne, pues hazlo. Si tú crees que comer carne es pecado y te piden que comas carne, no lo hagas, porque todo aquel que es débil de conciencia y cree que lo que piensa hacer está mal, no lo haga, porque si aún así lo hace, está pecando contra el Señor. Porque lo que no proviene de fe es pecado, dice. ¿Ok? Entonces, ni siquiera por causa de la conciencia yo iba a participar de eso. Y el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, nos habla de algo muy importante, bastante relevante. Estaban prohibiendo a los discípulos predicar el nombre de Cristo. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Versículo 29 del capítulo 5. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto. No hay más nada. Cuando a Martín Lutero se le estaba exigiendo que se retractara de sus creencias y de los libros que había escrito, le dijeron una cosa: díganos sus respuestas sin cuernos ni dientes. En otras palabras, rapidito, sin rodeos. ¿Se retracta usted o no se retracta? ¿Sabe qué dijo él? Como su serenidad, porque en ese tiempo realmente
la situación política religiosa era muy diferente a ahora, les dijo: si su serenidad quiere una respuesta sin cuernos ni dientes, yo se la daré. No puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y Dios me libre de ir en contra de mi propia conciencia. Si hay una ley, si hay un estatuto, un mandato, si le mandan a hacer algo que usted sabe que va en contra de la verdad establecida por Dios, usted tiene que saber claramente que su obediencia a la ley terrenal debe estar subordinada a su obediencia a la palabra de Dios. No importa el ideal político que usted tenga, ese no es el problema. El problema es que indiferentemente en el punto en donde usted se encuentre o la creencia que usted pueda tener, usted tiene que saber que la palabra de Dios tiene autoridad superior sobre la autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Y que cualquier autoridad que Dios estableció en la tierra debe subordinarse a la ley que Dios ha establecido en su palabra. Toda sociedad que se cimenta sobre la palabra de Dios crece y prospera. Cuando los gobernantes comienzan a desviarse de la verdad establecida por Dios, la sociedad entra en decadencia. Así que usted no puede ser cómplice de eso. Si alguien le manda a hacer algo o a incurrir en alguna práctica que usted sabe que va en contra de la palabra de Dios, usted debe negarse rotundamente, aun cuando usted pueda ser perseguido, aun cuando usted pueda ser castigado, aun cuando incluso pueda ser asesinado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es primordial. Cuando a Sadrach, Mesach y Abednego le obligaron a adorar a la estatua, ¿qué dijeron ellos? No es necesario que te respondamos, no lo haremos, porque confiamos en que Dios nos librará del horno de fuego. Pero si aún no nos librare, tampoco la adoraremos. Ellos estaban conscientes de que si aún Dios no los libraba de la muerte, ellos no obedecerían el mandato del rey. Si las parteras en el tiempo de Moisés, las mujeres que se encargaban de atender los partos de los israelitas en el tiempo de Moisés, si esas mujeres no hubiesen desobedecido el decreto del faraón, Moisés no habría vivido y por lo tanto el pueblo de Israel no habría sido liberado. Pero ellas no temieron al decreto del rey y ellas decidieron ocultar a Moisés y por lo tanto sucedió todo lo que Dios había establecido en su plan. Porque el propósito de Dios no es que el hombre violente la ley de Dios, no, sino más bien que toda institución se someta a la ley de Dios. Así que si una constitución, si una ley, si un decreto, si un mandato se separa de la verdad de Dios, usted está llamado a desobedecerlo rápidamente. Porque la principal razón por la cual usted obedece la ley es por obediencia a Dios primero. Amén. Así que hermanos, este es un llamado a que seamos más sensibles en nuestra labor, en el propósito y plan que Dios ha establecido en nuestras vidas como cristianos en esta tierra, en la conducta que como cristianos debemos forjar en esta tierra. Por causa de aquellos que no conocen del Señor, somos responsables de tener una conducta digna de alabanza, una conducta sin reproche, una conducta que testifique de Cristo. Por lo tanto, somos llamados a cumplir con las autoridades terrenales. Hasta hace poco yo tenía el pensamiento de que ir a las votaciones no era un deber, sino simplemente un derecho. Y si es un derecho, pues yo puedo o ejercerlo o negarme a eso y nadie puede sancionarme. Hasta que me enteré que realmente está establecido en la Constitución que yo debo hacerlo. Y que hay sanciones si alguien no obedece a eso. Yo no lo sabía, hasta hace poco me enteré y entonces me retracté de mi pensamiento. Pues si realmente está establecido en la ley que yo debo de ejercer mi derecho al voto, entonces debo hacerlo con integridad, debo hacerlo con sinceridad, debo hacerlo con cuidado. Y en cada demanda de la ley, yo como cristiano debo saber que mi acción determina mi carácter.
Se lo digo porque muchas personas el año pasado ejercieron votos sin cuidado y sin integridad. Muchos de ellos por temor a que los botaran de sus empleos y otros por seguir falsas promesas. No, nosotros ejercemos el voto no por amor al hombre, no por temor al hombre, ni tampoco con indiferencia, porque muchos dirán, bueno, voy a taparme los ojos y doy un voto ciego allí a la deriva. No, mi voto es importante. ¿Por qué? Porque como cristiano yo no voto para que pongan al presidente que yo quiero o para que pongan al gobernador que yo quiero. No, porque el gobernador o presidente que se establezca es el que así Dios decida que se establezca. Pero la razón por la cual yo ejerzo mi voto es porque yo como cristiano estoy dando testimonio de Dios. Y mi voto debe determinar mi carácter cristocéntrico. Mi voto debe dar a entender cuál es mi posición respecto de quién yo quiero que gobierne. En otras palabras, yo a través de mi voto yo estoy diciendo, yo considero que esta persona no es apta para gobernar. Yo considero que este sí es apto porque este sí va a exaltar los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. Y si este hombre no está violentando lo que establece la palabra de Dios, y si no tiene principios realmente cristocéntricos y bíblicos, entonces no me atrevo a votar por él, no importa todos los beneficios que me esté dando, o no importa los riesgos a los que me esté enfrentando. En otras palabras, hermanos, no solo estamos sometidos a cumplir la ley, sino que en nuestro cumplimiento de la ley debemos ser muy íntegros y debemos ser cristocéntricos, y debemos saber que la acción que tomemos o va a exaltar el nombre de Cristo o lo va a deshonrar. Así que seamos cuidadosos, mis hermanos, por amor al Señor, por amor a su palabra y por causa de sus mandamientos.